Uno de los principales problemas que tenemos para aprender a programar es la dificultad para comprender los conceptos iniciales por ser términos abstractos. Y esto hace que sea algo que a todos nos cuesta ver un poco al principio. ¿No estáis cansados de oír hablar de cajas que guardan datos, de perros que ladran y coches de colores que arrancan y frenan? Creo que esos son los ejemplos más utilizados a la hora de enseñar programación y es posible que esos ejemplos no os hayan ayudado a entenderlo. No os preocupéis, a mí tampoco me ayudaron. Por eso en este vídeo quiero daros un enfoque distinto. Vamos a ver todos esos conceptos y términos tan complejos sobre un contexto que todos conocemos y hemos utilizado. Advertencia. El vídeo que verá a continuación puede herir la sensibilidad de algunos programadores de videojuegos. Rogamos disculpen las molestias. Cuando nos hablan de variables, casi siempre se recurre a la definición técnica y a los ejemplos típicos, que es un espacio que se guarda en memoria, es un dato que se guarda en una caja, pero esa definición al principio no suele ayudar. Así que vayamos a las preguntas habituales. ¿Para qué nos hacen falta las variables y por qué son tan importantes? Una variable es un dato que el programa va a utilizar durante su funcionamiento. Dependiendo del tipo de programa, evidentemente los datos que guardaremos serán distintos. No se guardan los mismos datos en un videojuego que en una web o en una calculadora, pero la definición de variable es exactamente la misma, un dato que el programa necesita para funcionar. Vamos a echar un vistazo a Fortnite y las variables que nos podemos encontrar al saltar del autobús. Desde un primer momento, la interfaz nos muestra bastantes variables que el juego necesita para funcionar. Tenemos una para el número de bajas, otra para la salud del jugador, otras 3 para mostrar la cantidad de los distintos materiales que podemos recolectar, y en realidad casi todo lo que estamos viendo en la interfaz son variables. Ahora que ya sabemos lo que es una variable, vamos a ver otro término imprescindible en programación, los condicionales. Un condicional es una toma de decisión en la que hay 2 o más caminos posibles a seguir. Es decir, si para la misma situación tenemos 2 o más respuestas posibles, necesitamos un condicional. La diferencia entre qué camino va a tomar el programa a la hora de ejecutarse es una condición, de ahí su nombre. Vamos a pasar a ver un ejemplo en Fortnite para que entendáis mejor cómo funciona un condicional. Para la construcción de un condicional hemos visto que hace falta una situación con 2 o más respuestas posibles. Para el ejemplo he elegido la situación de recibir daño, y las 2 posibles respuestas que tenemos es si el impacto es en el cuerpo o en la cabeza. Necesitamos una variable que guarde el daño que va a recibir el jugador, y la vamos a llamar daño bala. Y a la respuesta la vamos a llamar daño recibido. En el caso de que el impacto sea en el cuerpo, daño recibido será igual a daño bala, y en el caso de que el impacto sea en la cabeza, el daño recibido será igual a daño bala por 2. Dependiendo del lenguaje de programación, esto se escribirá de una forma u otra, pero la lógica es exactamente la misma, una situación con varias respuestas y una condición que servirá para elegir la respuesta que obtenemos. Hasta ahora hemos visto que en las variables podemos guardar un solo dato. Pues bien, los arrays son grupos de variables, es decir, nos permiten guardar múltiples datos. Un buen ejemplo que tenemos en Fortnite de un array es el espacio para las armas. Al igual que a las variables, a los arrays hay que darles un nombre para poder identificarlos. Vamos a llamar a nuestro array armas. Y para acceder a cada una de las posiciones de nuestro array, podemos acceder a través de su índice. Esto puede sonar complejo, pero el índice es simplemente la posición que guardan en el array.
Esto sería la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Por eso podemos decir que esto es un array de 6 posiciones, ya que nos permite guardar 6 datos. Si quisiéramos seleccionar la escopeta, lo haríamos a través de su índice, es decir, armas de 2. Es muy importante que recordéis que los arrays empiezan a contar desde 0, por eso esto es armas de 2 y no armas de 3, porque la primera posición es la 0. Recordadlo porque os vais a ahorrar muchísimos problemas a la hora de trabajar con arrays. Borremos la pizarra y veamos qué son los objetos y por qué nos hacen falta. Recuperemos la pistola para utilizarla como ejemplo en la explicación. Hasta ahora sabemos que tenemos variables y arrays para guardar información. Supongamos que quiero guardar información de la pistola. Un array no nos sirve porque ya hemos quedado en que es para guardar grupos de variables, así que los arrays descartados. Nos quedan las variables. ¿Qué dato guardamos? El nombre, el daño, la rareza del arma. Como veis, tenemos un problema. Necesitamos guardar varios datos dentro del mismo dato. Por suerte, alguien ya pensó en una solución: los objetos. Y esos son datos dentro de datos, solo que para facilitar su comprensión se denominan objetos, y a los datos que tienen dentro los objetos se les denomina propiedades. Y de esta forma podemos guardar toda la información de la pistola que necesitemos. Los bucles son la forma que tenemos en programación para repetir líneas de código. Si este es tu primer contacto con la programación o has programado poco, es posible que te estés preguntando para qué vamos a querer repetir líneas de código. Pues bien, os voy a poner un ejemplo de por qué nos hacen falta los bucles. Aquí tenemos todas las skins que yo tengo en Fortnite. Es fácil imaginar que el conjunto de skins sean un array, donde cada posición es una skin. Hasta ahí supongo que está claro. Vamos a suponer que para que se dibujen en pantalla yo tengo que escribir dibujar y la posición del array que quiero que se dibuje. Sabiendo esto, podemos llamar a nuestro array skins y después tendríamos que poner dibujar skins de 0, dibujar skins de 1, dibujar skins de 2 y así hasta completar todas las skins que tengo. Esto, como estaréis viendo, pues ni es práctico ni es cómodo de hacer. Para eso necesitamos los bucles. Si os dais cuenta, hay un patrón. Siempre es lo mismo y hay una pequeña variación en cada una de las líneas. Los bucles nos permiten hacer eso. Para que lo veáis de una forma más sencilla, vamos a quitar esta chapuza de aquí y utilizaremos este icono para representar el bucle. Si creamos una variable que se llame i, por ejemplo, y la igualamos a 0, ya podríamos cambiar nuestro dibujar skins de 0 por dibujar skins de i. Y ahora lo único que faltaría sería decirle a nuestro bucle cuántas vueltas tiene que dar. En este caso queremos que se ejecute hasta llegar a la última skin. Por cada vuelta el bucle se va a encargar de sumar 1 a la variable i. Y de esta forma el bucle va a hacer todo el trabajo por nosotros sin que tengamos que escribir una línea por cada skin. Las funciones son simplemente una forma de reutilizar código. Vamos a volver a la parte de condicionales para que veáis un ejemplo práctico de cómo podemos reutilizar ese código. Cuando hablamos de los condicionales, vimos el ejemplo del daño que recibía un jugador utilizando la variable daño bala y usando como condición si el impacto era en la cabeza o en el cuerpo. Esto lo podríamos dejar así si solo tuviéramos un arma en Fortnite, pero no es el caso. ¿Os imagináis tener que escribir el mismo condicional modificando el daño para cada arma? ¿Y si cambia el daño? ¿Y si añadimos otro arma? Ese código sería bastante complicado de mantener y sería muy fácil que algo fallara. En estos casos vienen muy bien las funciones. Escribimos el código una sola vez y lo reutilizamos para cada arma. Vamos a ver un ejemplo de cómo se escribiría este código para que veáis la facilidad que tiene reutilizarlo.
Tenemos una función que se llama recibir daño y le decimos el daño que tiene que aplicar. Si el impacto es en el cuerpo, el daño recibido será igual al daño que le enviamos, y si el impacto es en la cabeza, el daño recibido será igual al daño por 2. De esta forma podemos reutilizar ese condicional para todas las armas que queramos. Lo único que tenemos que hacer es escribir el nombre de la función y enviar el daño que hace ese arma. Por ejemplo, recibir daño 20, recibir daño 10, recibir daño 127... Como veis, esto es bastante más cómodo y bastante más sostenible a la hora de programar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo algo distinto a los que suelo hacer, pero si os ha gustado este estilo de vídeo, apoyadlo y si veo que os llama la atención, haré una segunda parte explicando más términos de programación. Antes de despedirme, un apunte sobre el vídeo, y es que los ejemplos de código son eso, ejemplos. No es recomendable utilizar ñes ni caracteres raros en nuestro código. Quedaos con la teoría, no con los ejemplos. Lo más recomendable es utilizar nombres en inglés, pero en este vídeo todo se ha hecho con fines didácticos. Si conocéis a alguien que esté empezando a programar, podéis pasarle este vídeo para echarle un cable. Y sin nada más que añadir, felices fiestas, un saludo y hasta luego.